Saludos para toda la audiencia de este canal, en cualquier lugar del país y del mundo en que se encuentran. Reiteramos la petición al Padre Eterno de que bendiga a nuestra nación y a toda la humanidad. Y reiteramos la petición de suscribirse a este canal y reenviarlo a amigos, familiares, conocidos para que también se suscriban. Leonel Fernández comienza la oposición al gobierno, es el tema que vamos a tratar en esta entrega. Numerosos medios de comunicación, escrito, radial, televisivo, redes sociales, comunicadores independientes, habían estado expresando una especie de queja porque decían que no veían a los partidos de oposición enfrentarse al gobierno, que el gobierno estaba corriendo solo y que la oposición le estaban realizando solamente algunos comunicadores independientes y uno que otro comunicador perteneciente, como todos sabemos, a los partidos políticos del sistema. Consultados dirigentes y algunos líderes de los dos principales partidos de oposición que tenemos, que son el PLD Verde y el Morado, estos decían que no estaban haciendo labores de oposición por estar inmersos en labores de reorganización y de reconstrucción de sus partidos políticos. Pero acaba de ocurrir el hecho de que hoy al mediodía el doctor Leonel Fernández Reina, pasado presidente de la República y presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, empezó lo que diríamos es su campaña de oposición al gobierno en el programa La Voz del Pueblo, llamada la semanal de La Voz del Pueblo. Leonel desglosó completamente todo lo que ha ocurrido con el famoso caso de corrupción del Intran, explicando de manera muy pormenorizada y con muchos detalles todas las cosas graves, muy feas que ocurrieron en esa entidad. Habló de la revisión del contrato, de suspensión, de anulación de este contrato y de la prohibición de poder ejercer como suplidores del Estado a la empresa Transcom Latam, adjudicatoria diríamos, ¿no?, de este ominoso contrato. Ahora bien, Leonel hizo énfasis en la especie de desorden que ocurre en el gobierno cuando instituciones públicas como compra y contrataciones, como la propia la Contraloría General de la República, se oponen a este contrato, emiten comunicaciones y no son respetadas. También habló de lo extraño que resultó que se le entregara este tipo de contrato a una empresa por demás encabezadas por figuras muy cuestionadas en el país y ligadas al tema del espionaje. Fíjense lo delicado que es este tema, como Leonel lo desglosa, ¿no? Y cómo le entra a dos manos al gobierno en un tema tan espinoso y delicado como este. Leonel dijo que resultaba muy extraño que se le diera el monopolio del manejo de información de inteligencia, como son las fotos que llevaban esos semáforos. El hecho de que esa empresa era quien manejara y no el Intran el control de los semáforos, produciendo ese apagón que todos conocemos, los gravísimos problemas que creó. Habló también de que era muy extraño que se le entregara estas facultades a individuos que han sido cuestionados anteriormente por graves hechos en materia de espionaje de inteligencia. ¿Qué nosotros vemos en este momento? Bueno, que ya Leonel arrancó con lo que es la oposición al gobierno y también arrancó, diríamos, con su campaña presidencial de cara al 2028, porque la política no se para, no hay receso, no se duerme.
Y de la misma manera que ya el gobernante partido PRM arrancó con muchísimos precandidatos, más se dice que el propio Abinader es un candidato en la sombra. Bueno, Leonel arrancó con su campaña también, de manera muy dura, ¿no? Tratando un tema tan delicado como este, donde no ha ocurrido nada. Y se extrañó de que esta empresa, a quien se le había primero suspendido el contrato y a quien luego se le anuló, seguía operando. Leonel dice que en base a qué, que el gobierno tiene que explicar qué contrato había en este caso y que él entiende que era un contrato ilegal y a la sombra, que no se explica realmente cómo estaba ocurriendo eso. De todas maneras, hay muchos rumores y muchas cosas que se están diciendo tras bastidores sobre este contrato, sobre quién realmente es el dueño y sobre qué personaje de la vida política nacional tenía o tiene el control de esta empresa metida en cosas tan delicadas. Leonel también dijo que se oponía y que veía con mucha preocupación que a esta misma empresa se le entregara el asunto de la renovación de los pasaportes, de la renovación de la cédula también, que eso era algo muy delicado. Y Leonel entró también con mucha fuerza a la ley esa 124 que crea la nueva ley del DNI, explicando que es una ley inconstitucional, que viola todos los derechos de los dominicanos y que lo que busca es llevar a la nación a una especie de dictadura, lo cual no se concibe, no se permite en una democracia como la que tenemos, y porque es una violación, pero muy voraz, muy feraz, a la libre expresión y difusión del pensamiento, porque quiere obligar a los comunicadores a revelar su fuente, lo cual está consignado a la Constitución de la República. Leonel entró, pero de manera muy dura, ¿no?, a esta ley. Expresó de manera muy convincente su oposición y, como decimos, ya empezó propiamente su campaña presidencial y empezó a hacer oposición al gobierno. Leonel es un hombre con una gran experiencia en asuntos de Estado, porque fue 3 veces presidente de la República, durante muchos años presidente del PLD, y como gobernante tuvo muchas luces, muchas sombras también. Recibió muchos elogios por los aciertos que tuvo como gobernante y ha recibido muchas críticas por las sombras que tuvo, por los errores que cometió desde el gobierno. Normalmente estas figuras políticas que alcanzan el nivel de Leonel tienen muchos seguidores, pero tienen muchos detractores también. Eso es algo claro, ¿no? Eso es una ley, diríamos, de la política. Los líderes políticos enfrentan muchas detractaciones, muchas rivalidades, pero también tienen muchos elogios. Ahora, para el gobierno, tienen ahora que hilar fino, porque van a tener que fajarse con un hombre que, como hemos dicho, tiene mucha experiencia en materia política y que viene de sacar, diríamos, que un 30% de las pasadas elecciones, y que es muy posible que consiga la sumatoria de ese otro 10 que sacó el PLD morado, donde no se perfila un real candidato. Y en el caso de que el gobierno logre habilitar a Danilo Medina, este no es ni la sombra de lo que es Leonel en términos de capacidad política, de comunicación, de muchísimas cosas. De modo pues que el gobierno tiene que ponerse las pilas. Algunos facultos y entendidos de la materia dicen que el gobierno ha escogido a Leonel como candidato, lo cual nosotros no creemos que sea cierto. No es lo mismo fajarse con uno de estos muchachitos que andan por ahí que con un hombre de la experiencia, ¿no?, y la sapiencia de un Leonel Fernández, como dije, con su luz y su sombra. De modo pues que digamos que el pleito ya está echado, empieza. Leonel, en la famosa semanal, como le llaman, de La Voz del Pueblo, contestó preguntas que se le hicieron también
Algunas pudo evadir, las que son gaseosas. Dijo que no podía opinar del asunto de las modificaciones que va a hacer el gobierno porque no se han anunciado. Dijo que no podía opinar tampoco de los insultos del presidente de Venezuela al dominicano. Sí opinó de la transformación que se quiere hacer, unificando el Ministerio de Educación con el de Tecnología y Ciencias, diciendo que son cosas muy diferentes, que la ciencia y tecnología tiene mucho que ver con la investigación de las universidades y que no apoya, que no está de acuerdo con que eso se pueda hacer. Criticó también el asunto de los intentos del gobierno de implantar el caliezaje, la dictadura, con la ley mostrenca del DNI, que a su juicio tiene que ser anulada, y más o menos demostró algo. También se refirió al asunto de preguntas que le hicieron de vender energía eléctrica a Puerto Rico, diciendo que es imposible hablar de vender energía cuando el país está lleno de apagones y que esos apagones también eran fruto de la ineficiencia, que se había subido notablemente el subsidio a unos 1.500 millones de dólares el año pasado, que este año va a subir, y que las pérdidas de las generadoras se debían al botellerío, a las inconsistencias, y que de un 24-26% se había metido en más de un 30%. Habló también de que se oponía a la unificación de los ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología, buscando ahorro, que lo que había que hacer era eliminar las botellas, a 200.000 botellas que habían creado. En fin, Leonel arrancó con su programa de oposición al gobierno. El gobierno le toca ahora fajarse con Leonel, enfrentarlo. Eso seguro que va a venir, porque los voceros que tiene el gobierno y la gran cantidad de comunicadores que se dice pagado con unos 10.000 millones de pesos anuales, pues van a ocuparse entonces de responder lo expresado hoy por Leonel Fernández. Nosotros terminamos esta entrega, como siempre, en la que hemos tratado de llevar la información, edificar a la audiencia de nuestro canal, reiterando la petición al Eterno de que bendiga nuestra nación y todo el mundo, de que se suscriban a este canal, se los reenvíen a amigos, familiares y conocidos para que también se suscriban, nos den un clic donde dice like, a ver si nos permiten crecer. Y quienes quieran cooperar económicamente con este canal, ahí está nuestra cuenta de PayPal en la página del programa. Será hasta nuestra próxima entrega.